Hollywood, donde las luces brillan, donde los sueños toman forma, es también el lugar donde existen las pesadillas. Detrás de las sonrisas en la alfombra roja, detrás de películas que conmueven millones de corazones, también se esconden tragedias que nunca fueron escritas en guiones. Allí, la muerte no viene del campo de batalla ni por enfermedad, sino de momentos que en realidad solo deberían haber sido interpretados. Una bala aparentemente equivocada, una caída al reír, un instante de descuido en el mar. Todo eso convirtió la pantalla en una verdadera tragedia. Hoy recordaremos juntos las 7 historias más dolorosas de rostros que el público europeo nunca olvidará. Personas que dejaron un legado cinematográfico pero que también pagaron con su vida o con heridas que nunca sanan. Brandon Lee, la bala del destino en la película El Cuervo. Brandon Lee, el único hijo de la leyenda Bruce Lee, cargaba sobre sus hombros la expectativa de convertirse en una nueva estrella de acción mundial. En 1993 asumió el papel principal en El Cuervo, una película que se consideraba un punto de inflexión para salir de la sombra de su padre. La fatídica escena de aquel día parecía inofensiva. Su personaje fue disparado con un arma de utilería cargada con balas de fogueo. Pero la tragedia ya esperaba. En el cañón del arma quedaba una bala real de una toma anterior, y cuando se apretó el gatillo, la bala penetró directamente en el abdomen de Brandon. Al principio, el equipo pensó que estaba interpretando su papel a la perfección, pero solo unos segundos después, la verdad se hizo evidente. La sangre fluía, su respiración se debilitaba, su mirada se enturbiaba. Brandon fue llevado a urgencias, pero no sobrevivió. A la edad de 28 años, un futuro brillante se extinguió debido a una negligencia mortal. Su muerte conmocionó a Hollywood y al público europeo por igual. No solo se lloró la pérdida de un joven talento, sino que también hubo indignación por la verdad. A veces no son las escenas de acción en la pantalla las que matan a la gente, sino el descuido tras bambalinas lo que resulta ser el golpe mortal. Jackie Chan, la caída de por vida en la película La armadura de Dios. En 1986, siendo ya una estrella de las artes marciales admirada en todo el mundo, Jackie Chan siempre optó por realizar sus propias acrobacias. En La armadura de Dios, la escena parecía sencilla, saltar de un muro a una rama. Para otros, quizás hubiera sido temerario, pero para Jackie era solo un pequeño desafío. Se lanzó, su mano tocó la rama, y justo en ese momento, la rama se rompió. Todo su cuerpo cayó libre. Su cabeza golpeó violentamente contra una roca. La sangre se extendió roja. El equipo de filmación se quedó paralizado, y Jackie yacía inmóvil en medio del horror. Fue llevado a urgencias. Los médicos descubrieron un fragmento de hueso craneal incrustado profundamente en su cerebro, que dejó un agujero permanente en su cabeza sellado con un tapón de plástico, junto con una pérdida parcial de audición. Para otros, eso habría sido el fin de su carrera. Pero Jackie Chan no se rindió. Poco después, regresó al set y continuó con sus saltos, patadas y su sonrisa inquebrantable. Esta historia se convirtió en una prueba de su férrea voluntad, pero también recordó al mundo que incluso las leyendas a veces deben pagar con sangre. Steve Irwin, la picadura que silenció al mundo. Steve Irwin, con su característica camisa caqui y su voz entusiasta, acercó el mundo salvaje a los espectadores. Luchó con cocodrilos, se enfrentó a serpientes venenosas, buceó en mares profundos, siempre lleno de vida y pasión infinita. Por eso el mundo entero se conmocionó cuando la tragedia ocurrió el 4 de septiembre de 2006. Durante el rodaje del documental Ocean's Deadliest, en la Gran Barrera de Coral, Steve buceaba con una raya, una escena que se consideraba segura. Pero en un momento inesperado, el aguijón afilado le atravesó directamente el pecho, perforando su corazón. Steve intentó sacarse el aguijón, pero la herida mortal no le dio oportunidad. Solo unos minutos después, el hombre que había desafiado peligros para proteger la naturaleza se desplomó en los brazos del océano.
el mundo perdió no solo a una estrella de la televisión, sino también una voz poderosa para la conservación de la vida silvestre. En Europa, millones de espectadores que lo habían seguido en la pequeña pantalla derramaron lágrimas, pues nadie podía creer que una persona tan enérgica pudiera irse tan rápido. La muerte de Steve Irwin dejó un profundo silencio, donde la naturaleza fue tanto su amor como su destino final. Sylvester Stallone, el golpe que casi le cuesta la vida en Rocky IV. En 1985, Stallone no solo quería que Rocky IV fuera realista, sino que también quería que el público sintiera cada golpe. Por eso, él y Dolph Lundgren, su coprotagonista que interpretó a Ivan Drago, acordaron darse golpes reales. Al principio, todo el equipo admiró la escena, ya que la fuerza de Lundgren hizo que la pelea en pantalla fuera intensamente asombrosa. Pero entonces, un golpe como un martillo impactó directamente en el pecho de Stallone. Por un instante intentó continuar, pero esa noche la respiración se le hizo difícil, su corazón latía a toda velocidad. Stallone fue trasladado a urgencias y los médicos descubrieron que su corazón estaba hinchado, como si acabara de sufrir un grave accidente de coche. Tuvo que pasar 8 días en la unidad de cuidados intensivos. El material de archivo se mantuvo y creó una de las peleas cinematográficas más famosas, pero pocos sabían que casi se había convertido en una despedida. El precio de la autenticidad a veces no es sangre en el ring, sino la vida misma tras bambalinas. George Clooney, El dolor invisible en Siriana. En 2005, George Clooney asumió un papel en la película Siriana, una obra llena de tensión sobre política y poder. En una escena de tortura, fue atado firmemente a una silla. El guión solo requería que cayera al suelo, pero esta caída aparentemente normal lo cambió todo. La silla se volcó violentamente. La cabeza de Clooney golpeó el suelo de hormigón, lo que provocó una lesión grave. La duramadre se desgarró, el líquido cefalorraquídeo se filtró y le causó un dolor terrible. Después del accidente, Clooney sufrió fuertes dolores de cabeza y náuseas constantes, tanto que una vez admitió haber pensado en poner fin a su vida. Fueron necesarios muchos meses de tratamiento y una operación hasta que se recuperó gradualmente. Aunque el papel finalmente le valió un Oscar, el coste no fue solo los días en el hospital, sino también un trauma psicológico persistente. Detrás de su familiar y encantadora sonrisa, Clooney vivió un periodo oscuro que el público nunca vio en la pantalla. Harold Lloyd, la sonrisa tras la terrible explosión. En la década de 1920, Harold Lloyd fue una de las 3 leyendas del cine de comedia muda, junto a Charlie Chaplin y Buster Keaton. Era famoso por su radiante sonrisa y sus audaces números acrobáticos que hacían reír al público. Pero pocos sabían que detrás de ese ingenio se escondía un recuerdo terrible. Durante una sesión de fotos promocional para la película Haunted Spooks, Lloyd recogió accidentalmente una bomba que creyó que era un inofensivo atrezo. En un abrir y cerrar de ojos, una explosión ensordecedora resonó. El humo llenó la sala. La sangre salpicó su cara. La explosión le costó a Lloyd el pulgar y el índice de la mano derecha, y casi lo dejó permanentemente ciego. Pero en lugar de rendirse, decidió seguir actuando en el escenario, ocultando su mano herida en un guante especial y manteniendo su eterna sonrisa. Desde entonces, Harold Lloyd se convirtió en un símbolo no solo de la risa, sino también de la resiliencia. Su historia recuerda al público europeo y a todo el mundo que detrás de una risa refrescante a veces se esconde un dolor profundo que los artistas deben soportar solos. Eric Fleming, tragedia en la selva peruana. Eric Fleming, conocido por el público televisivo a través de la serie Rawhide, era considerado un actor fuerte con ojos penetrantes y una poderosa forma de actuar. En 1966 viajó con el equipo de filmación a Perú para rodar la película High Jungle. En su afán por transmitir autenticidad, Fleming no dudó en asumir escenas peligrosas sin dobles de acción.
En una escena en la que navegaba en un bote por el salvaje río Huallaga, él y su coprotagonista, Nico Minardos, se vieron inesperadamente arrastrados por una fuerte corriente que arrastró su canoa. Minardos tuvo la suerte de poder nadar hasta la orilla, pero Fleming no. Fue engullido por las embravecidas aguas y desapareció en medio de los gritos desesperados de sus colegas. 3 días después, su cuerpo fue encontrado a varios kilómetros de distancia. En ese momento, Fleming solo tenía 41 años. Su muerte conmocionó a Hollywood y al público europeo, porque no ocurrió en un set artificial, sino en la cruda verdad de la naturaleza. Eric Fleming sacrificó su vida para transmitir a los espectadores la sensación más auténtica, y este precio se convirtió para siempre en una trágica marca en la historia del cine. 7 historias, 7 destinos. Cada persona un camino diferente, pero todos compartieron un final trágico que nadie esperaba. Brandon Lee murió justo cuando su carrera comenzaba. Jackie Chan lleva una herida permanente en la cabeza. Steve Irwin se desplomó en el océano que amaba. Sylvester Stallone casi pierde la vida por el deseo de realismo. George Clooney tuvo que vivir con un dolor invisible. Harold Lloyd ocultó su discapacidad detrás de una sonrisa interminable. Y Eric Fleming se perdió en el abrazo violento de la naturaleza. Estas historias no son solo sus tragedias personales, sino también un recordatorio de que el glamour de Hollywood siempre va acompañado de sombras. Detrás de cada escena magnífica hay sacrificio, sangre y lágrimas. Y precisamente este sacrificio los ha hecho inmortales en los corazones de los espectadores. Cuando la pantalla se apaga, seguimos oyendo el mensaje resonar en algún lugar. El arte no es solo ensoñación, sino también un precio que hay que pagar, a veces con la vida entera.